Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este es el culto correspondiente al día 31 de enero del 2021. Y en el nombre del Señor vamos a dar principio a este culto con una lectura bíblica que la voy a hacer en el Salmo 139. Y la lectura de la palabra de Dios dice de la siguiente forma: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dices ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino la perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios bendiga su palabra. Hermanos, a continuación vamos a tener la participación de nuestro grupo musical, grupo de adoración, que es la participación por parte de ellos. Adelante.
Hermanos, a continuación le toca nuestro hermano Manuel Ornelas, que le toca traer la palabra de Dios en este día. Que Dios prepare nuestras vidas, nuestros corazones, para que Dios hable a nuestras vidas personales y nosotros podamos compartir su palabra con quien lo necesita. Adelante, mi hermano, muchas bendiciones. Buenos días, hermanos, bendiciones a todos. Espero que se encuentren bien ahí en sus casas. Espero verlos las siguientes semanas que ya van a abrir las iglesias. Pues me tocó compartir un poco de la Biblia. Quiero que pues abran su Biblia en Samuel. Vamos a estar viendo la vida de David. Vamos a estar viendo las comparaciones entre nuestra vida espiritual y la vida de David. Porque muchas veces pensamos, no, pues David era conforme al corazón de Dios y él era perfecto y todo el rollo. Y decimos, no, vamos a ser como él. Entonces, una de las veces que estaba pensando esto, yo estuve leyendo algunos versículos cuando David se enfrenta pues a Goliat y se ve la capacidad de David de confiar en el Señor, se ve como él está confiado en todo momento y él no busca casarse con la hija del rey, sino busca vengar que el nombre del Señor está siendo pues, blasfemado por Goliat. Y pues comencé a celar eso, en esos momentos porque Dios lo acompañaba, él salía, él entraba y hacía las cosas y la gente lo amaba, la gente lo seguía, cada vez se hacía más famoso. Entonces llegué un poco a celar porque él tenía éxito en ese momento y porque él podía confiar en el Señor. Pero yendo más allá de la vida de David, más hasta el punto donde se topa con Saúl y todo el rollo, y vi toda la persecución que pasó, los pecados que tuvo, hasta qué punto llegó su maldad, y pues comencé a pensar, no, pues la vida de David es como la nuestra. Muchas veces hacemos cosas buenas, muchas veces cometemos pecados, muchas veces glorificamos a Dios. eh, y pues dije, pues voy a hacer esta predicación. Pues espero que sea de bendición para ustedes. Me gustaría que abrieran su Biblia en 1 Samuel 17. Aquí es donde David se va a enfrentar a Goliat. El pueblo de Israel se encuentra situado en una parte donde tenían una guerra con los filisteos. Empieza el filisteo a acercarse a ellos y les empieza a decir que envíen al mejor guerrero para que pelee contra él. Y el pueblo de Israel tiene miedo. Entonces, del pueblo de Israel tiene miedo. Saúl había sido abandonado por la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba solo, en pocas palabras, estaba siguiendo un rey que no tenía el espíritu de Dios. Y entonces es cuando aparece David, nuestro ejemplo en esta predicación. Dice, entonces David dejó su carga en mano del guarda del baje. Era porque llevaba la comida de los hermanos. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre? ¿Qué se le hará al hombre que venciera al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pues primeramente lo que él estaba enseñando aquí en estos versículos es de que pues él estaba confiando en el Señor. Él estaba tomando decisiones valientes, pero pensando en el Señor, en la fuerza del Señor, en que el Señor estaba con él. Y entonces él da su vida como al servicio del Señor. Dice en el versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmayes su corazón ni el de ninguno, a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y entonces el muchacho joven se enfrenta a Goliat. Ustedes saben lo que pasó, ya
David derrota a Goliat y todo ese rollo. Y muchas veces en la vida cristiana hacemos lo mismo, que tenemos victorias grandes, confiamos en el Señor, caminamos en su palabra, tomando en cuenta su palabra, leemos la Biblia, oramos, apoyamos al pastor, predicamos muchas veces y nos sentimos fuertes a veces en el Señor, y gracias a Dios por esas victorias que el Señor nos da. Es como cuando vamos a los campamentos. A mí me parecen pues una bendición los campamentos, porque va uno, toma su tiempo para leer la Biblia y uno se siente pues santo en esos momentos, y el Señor pues nos está dando esos pocos minutos o horas o días, lo que Él nos permite andar en victoria para agradarle, para darle la gloria a Él, y gracias a Dios por esos momentos que Él nos da en victoria. La verdad, cada uno de los creyentes yo creo que está buscando pues la santificación y está tratando de agradar al Señor cada día, y cuando uno se siente que está bien con el Señor, pues es un alivio, es una paz para cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que le acontecía también a David, que conforme al corazón de Dios, él tenía el mismo corazón de nosotros. Como humano, él tenía también victorias. Vamos a ver más adelante. Nos acercamos a 2 de Samuel 11, donde David empieza a sufrir algo que también es humano, que también como cualquier hijo de Dios, pues empezamos a sufrir, que es el pecado. Y la paga del pecado también se sufre en estos versículos. Dice en el capítulo 11 de 2 de Samuel 11, dice: aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces David ya era un rey fuerte, ya estaba la guerra ya estaba ganada, por eso él se decidió quedar en Jerusalén. Él envía a Joab a pelear contra los amonitas. Ya habían tenido una guerra el año pasado, les habían pues dado una victoria segura a Israel. Ellos se habían separado, los sirios de los amonitas, le tenían miedo a Israel, Dios les había dado la victoria. Y en este momento pues David estaba confiando en que Dios les iba a dar la victoria. Por eso más adelante dice los versículos que el arca de Israel también estaba en la guerra, que para asegurar la victoria. Y sí tuvieron victoria, pero el que descuidó su vida espiritual, pues no tuvo victoria. O sea, el rey David en estos momentos se quedó en Jerusalén. Y dice en el versículo 2: y sucedió un día al caer la tarde, se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Pues era una costumbre muy de aquellas personas del oriente, que tenían de salir pues a ciertas horas donde está más fuerte el calor, para descansar en el terrado. Y en este momento pues David tenía la casa más grande ahí, el reino estaba gigante, y su mansión pues estaba sobre las casas de los demás, por lo cual él podía ver las casas de las otras personas, y ellos donde vio a esta mujer. Dice: y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Entonces, primeramente él dejó de considerar quiénes eran las personas involucradas en ese plan que tenía con esta mujer. Estaba Urías, que era de los 30 valientes de David. Aquellas personas eran esas personas que él había escogido como las mejores, los más fieles, las más hábiles en las armas, aquellas personas que eran sus amigos, que daban la vida por el rey. Y Urías era uno de esos. Eliam también era uno de los valientes, era probablemente el papá de Betsabé. Entonces estaba rodeado de siervos de David. Pero a David no le importó eso. Él estuvo pensando solamente en su pecado. Él empezó a ignorar las cosas que podía ocasionar. Entonces David, utilizando su poder, envía mensajeros y trajeron a la muchacha a la casa. Y dice que él la tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a la casa.
Y dice en el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces ya empieza a crear David una serie de cosas para tratar de tapar su pecado. Entonces lo que podemos ver aquí, en esta historia, vamos a ver cómo, bueno, vemos cómo David se deja llevar, ¿no? Está relajado, el pueblo está en guerra, él está cumpliendo la voluntad del Señor, se relaja en este momento, en el terrado, tal vez no se acordaba de esos versículos que dicen, pues hice pacto con mis ojos para no mirar a una mujer, una joven, con maldad. Hay unos versículos así en Job. Tal vez no se acordó de la palabra del Señor en este momento. Él simplemente estaba, pues, relajado de la vida cristiana. Un pastor me dijo, un hermano me dijo de la del instituto, me dijo, no, de la vida cristiana, nunca va a haber descanso, Manuel. Y en este momento, pues, David estaba descansando de su vida cristiana. Y dice que, pues, él tomó a esa mujer y comenzó a ser hipócrita. Comenzó a tratar de guardar su postura delante de todo Israel porque era, pues, a la mujer la tenían que apedrear. Entonces él trataba de guardar eso. Trató de cubrir que su esposo se diera cuenta, la burla, y se olvidó de Dios totalmente. Muchas veces, pues como cristianos también tenemos victorias, ¿no? Como David, tenemos momento en donde nos sentimos muy fuertes y sinceramente como a cualquiera de los cristianos le acontece, es de que cuando el pecado toca nuestra puerta, nosotros también pues ignoramos a Dios y comenzamos a ser hipócritas. Entre más alto esté el rango de la persona, por ejemplo, que es el pastor o que es el líder de alabanza o esas personas que Dios ha puesto en un lugar donde dicen, esos hermanos son muy santos, buscan al Señor. Entre más arriba esté aquella persona, más va a ser su deseo de proteger su nombre, va a ser más hipócrita. Y sinceramente, en mi vida espiritual yo lo he vivido, la verdad, siendo hipócrita en muchas de las ocasiones. Muchas de las veces uno trata de proteger su nombre y hacemos exactamente lo mismo que hizo David. El pecado de David atrajo más pecado hasta el momento de matar a Urías. Y en los últimos versículos David se hace como enemigo de Dios. Se hace hasta más malo que Saúl, porque en la vida de Saúl no se muestra una historia tan mala como esta. Él no tomó en cuenta que su siervo, aquel hombre que se quedaba dormido en la puerta de David, era un símbolo de que él era fiel y que él podía dar su vida por el rey. Y él no tomó en cuenta eso, no tomó en cuenta a sus padres, no tomó en cuenta a Dios, no tomó en cuenta a los profetas que más adelante van y le dan una regañada. Él solamente pensó en su pecado, en el momento, y él hizo lo que quiso. Digo, igual como nosotros, muchas veces hacemos las mismas cosas como David. Y se supone que David era conforme al corazón del Señor. Y aún en mi corazón hay ser conforme al corazón del Señor. Sí, uno tiene el deseo de servir al Señor, de agradarlo, y muchas veces se fracasa uno cometiendo pecados. Pero aún así, pues no estamos perdidos en este momento. Pues, de esto se trata la predicación, ¿no? En la victoria, nosotros podemos darle gloria a Dios. En el pecado, ¿qué podemos aprender del pecado cuando fracasamos, cuando nos sentimos indignos de estar en la presencia de Dios? Es cuando estamos aprendiendo lo que somos. Y ese pecado lo que nos muestra lo que es Dios, es como llegar a una correcta interpretación de lo que es el Señor y lo que somos nosotros. Cuando cometemos pecados, nos sentimos hasta indignos de ir a la iglesia. Y es la verdad, no, nadie es digno de ir a la iglesia. No merecemos estar en esas bancas tratando de alabar al Señor. Decimos, no, venimos a alabar al Señor, siendo hipócritas, así. Es dura la palabra porque es la verdad. Y no merecemos eso. La verdad es que merecemos estar, pues, en el infierno. Es la verdad. La palabra nos dice que nosotros no merecemos esto. Y es ahí donde empezamos a tomar en cuenta la sangre de Jesucristo. Sí, el rey David
había fracasado grandemente. Y más adelante dice, solamente contra ti he pecado. Llega Natán y le dice, lo condena, y llega Natán y le da alguna serie de maldiciones, le dice que así como él había tomado a la esposa del prójimo, él también le iba a pasar lo mismo. Una persona iba a llegar, iba a tomar todas sus mujeres y se iba a acostar al frente del pueblo, frente a toda la ciudad, o sea, iba a tener vergüenza. También iba a morir su hijo, la espada no iba a quitarse de su casa, él sufrió las consecuencias. Y aún así, pues David dijo, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Aún con esto, aún con todo lo que iba a acontecer en la vida de David, Dios le dijo que ya había sido perdonado. Entonces David empieza a cantar unos salmos ahí. Vamos a ver, un salmo el Salmos 32, cuando David entiende que lo que merece es mucho más de lo que Dios le dio. Bueno, un momento antes de iniciar eso les quiero decir, una vez cometí unas faltas gravísimas contra Dios y yo no tenía una correcta interpretación de quién era Dios ni nada, yo no sabía mucho de la Biblia ni nada, solamente pues sabía que amaba al Señor, quería servir al Señor y pues la regué grandemente y estaba muy triste. Dije, ¿sabes qué? Pues estoy triste delante del Señor. Y un amigo me preguntó, ¿y por qué estás así, man? Y le dije, no, pues he fracasado enfrente del Señor, e hice este rollo, y aún así me digo que soy cristiano. Y mi amigo me dijo, no, pues si tú ya le pediste perdón al Señor, el Señor te rescata, te perdona. El Señor ya te perdonó por la muerte de Jesús, ya perdonó tus pecados del pasado, del presente y los que aún no has cometido. Los que dijo el Señor, ¿sabes qué? Ahorita tal vez no estás en el ministerio, tal vez no eres misionero ni nada, pero Él sabe qué pecados va a cometer uno aún cuando no va. Y aún con eso Dios decide enviarnos. Entonces empecé a saber, wow, cómo es el Señor que nos ama, que nos perdona, que nos capacita, que nos da pues la comida, la vida de cada día. Y, y empecé a ver la grandeza del Señor en mi vida. Digo, wow, yo merecía, no, pues yo estaba esperando, no, pues la verdad estoy esperando solamente que el Señor me castigue ya para estar a mano. Y mi amigo me dijo, no, pues si Dios, si ya le pediste, ya confesaste tus pecados, ya estás de acuerdo con Él, ya Dios ya te perdonó. Eso fue un gran gozo para mi vida en ese momento. Y aquí lo que pasa con el pecado cuando uno admite su debilidad, sus incapacidades, que no es digno de estar delante del Señor, Dios le da a uno una palabra nueva, una alabanza, una palabra con la cual podemos enseñar a la gente. Decimos en el versículo 32 del Salmos, vamos a ver las palabras de David. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Claro que sí, cuando uno se da cuenta de que es indigno delante del Señor y todavía el Señor nos perdona, somos bienaventurados, nos sacamos la lotería con eso. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. El Señor nos considera santos delante de Él, nos considera como si nunca hubiéramos pecado por su Hijo Jesús, solamente con eso. Dice, mientras que ayer se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, yo era fuerte, yo estaba gozoso delante de ti y cometí mi pecado, fracasé delante de ti y lo callé. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. El pecado empieza a amargar a la gente, si se empieza uno a alejar de la iglesia, se empieza uno a guardar porque uno se siente indigno de eso. Pero dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y luego vamos a ver el último
la última parte de la predicación. Tanto las victorias nos enseñan a agradar al Señor, a servir al Señor, a tomar decisiones para el Señor. El pecado de David, al igual en nuestras vidas, nos enseña quiénes somos, quién es Dios, nuestra incapacidad, cómo somos indignos de estar frente a Él y podemos apropiarnos de su gracia, de su perdón. Nos enseñan, el pecado nos mata, pues. El pecado nos mata en todo sentido, pero Dios lo utiliza para darnos vida. Entonces, no se cansen, hermanos, de buscar el perdón del Señor, no se cansen no de buscar el perdón del Señor, porque el Señor ya los perdonó, no se cansen de recibir el perdón del Señor. Al igual uno dice, no, ya me cansé de pedirle al Señor todos los días que me perdone, quién sabe qué, quién sabe qué. Pero el Señor tiene una misericordia increíble, dice en versículos, límpiame conforme a tu misericordia. Su misericordia es grandísima, o sea, no podemos medir el perdón del Señor, decir que no, ya al Señor se le acabaron los perdones para mí. No se cansen de buscar al Señor, no se cansen de pedir perdón. Si se alejaron algún día de Dios, acérquense a Él, Él está ahí con los brazos abiertos, Él quiere que usted poco a poco empiece a dejar eso, que poco a poco usted empiece a ser más como Él, que empiece a estar más cerca de Él. Vamos a los últimos versículos. Dice, el arrepentimiento produce alabanza. Vamos a leer unos versículos aleatorios aquí en la Biblia. Vamos a ver cuántas veces se habrá arrepentido el rey David para decir. En el 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el 33:20 dice, nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por lo tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. En el versículo 33:8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. En el versículo 31-21 dice, bendito sea Jehová porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo en su ciudad fortificada. Y en el versículo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosura la alabanza, aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio, cantarle cántico nuevo. Entonces, el último punto significa, el arrepentimiento produce alabanza. Siempre que uno caiga en pecado, puede buscar al Señor. Así que lo último que les puedo decir, hermanos, es de que no se cansen de buscar al Señor. Si tenemos victorias, que sean para el Señor. Si tenemos derrotas, que nuestra derrota sea una ofrenda para el Señor. ¿Sabes qué, Señor? No puedo con esto, no puedo con mi pecado. Necesito que tú me limpies, necesito que tú me perdones y que nuestro arrepentimiento nos lleve a darle una alabanza genuina al Señor, una alabanza que sea en espíritu y en verdad. Que no sea solamente cuando vamos a la iglesia los domingos, que nos vean santos y que quién sabe, y que la gente piense que somos bien entregados al Señor, sino que sea una alabanza que sea del corazón, que estemos arrepentidos del corazón y que cada día podamos aprender más del Señor. Pues fue corta, hermanos, espero que se haya sido de bendición para ustedes. Espero verlos el día que abran las iglesias. Bendiciones a todos.